Oramos y bueno, le damos paso a nuestro hermano Ignacio, ¿verdad? Eh, y de nuevo, Nero, muchas gracias por tomarte el tiempo para todo lo que es la preparación y también para enseñarnos, ¿sí? Querido Dios, Padres Celestiales, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos delante de ti a agradecerte, amado Dios, por la vida, pero sobre todo por la vida eterna, el perdón que tenemos en Cristo. Y gracias por darnos la oportunidad de poder estar, Señor, a través de estos medios, con algunos, Señor, tal vez acá a kilómetros, pero con otros a miles de kilómetros, Señor, y podemos estar juntos, unidos, para poder seguir aprendiendo, poder seguir creciendo. Y Padre, rogamos por la vida de Nacho, Señor, que seas tú utilizándole una vez más a la hora de compartir de tu palabra, Señor. Y amado Dios, también rogamos por nuestros corazones, que puedan estar sensibles, atentos, moldeables para ti, Señor, y que podamos seguir creciendo para tu gloria y tu honra. Oramos también por aquellos que faltan, Señor, de conectarse, y también sobre todo, bueno, este tiempo de lluvia ahora, que podamos tener buena señal. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bueno, nuevamente, gracias Cristian, gracias hermanos por permitirme compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Si ven que se corta un poquito la conexión, me avisan, porque así puedo repetir quizá lo que salió medio entrecortado. Quizá la lluvia tenga un poco que ver con el tema de la conexión. Agradecerles a aquellos que también se tomaron el tiempo para memorizar, para también hacer la lectura. La verdad que felicitaciones, porque yo sé que muchos estudian o trabajan, tienen sus ocupaciones y tomarse el tiempo a veces no es fácil. Así que gracias y seguramente el Señor va a recompensarles por todo el esfuerzo. Como dijimos la vez pasada, siéntanse en la libertad quizá de en algún momento, si quieren agregar algo, compartir algo que tenga que ver con lo que venimos hablando, siéntanse en la libertad de hacerlo. Queremos que pueda ser algo donde ustedes participen también, y que juntos podamos aprender. Porque yo sea profesor no quiere decir que tengo nada que aprender, al contrario, tengo muchísimo que aprender, y también fue muy lindo, creo, para aquellos que estuvimos participando en la primera clase. Se cortó. Se cortó Nacho ahí, se trabó. Ahora, a ver. Está el micrófono silenciado. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Estaba diciendo que, bueno, que fue muy lindo, que algunos hermanos se animaron a compartir en la última clase un poco de sus experiencias que tenían que ver con el tema del amor. Y sin duda que todos tenemos mucho que aprender, ¿no? de este tema. Para aquellos que no estuvieron, quizá pudieron ver las grabaciones, hablamos acerca de los unos a los otros y cuántas veces la Biblia, y sobre todo el Nuevo Testamento, en el contexto de la Iglesia, nos anima a unos a otros a hacer diferentes cosas. Y de eso se va a tratar esta materia de Vida Cristiana 2. También vimos acerca de la importancia de amarnos unos a otros y las características del amor. Y vamos a cerrar un poquito este último tema, que nos quedaron dos citas para ver. Pero antes quería recordarnos lo que implica la vida cristiana. No sé si ustedes han escuchado de un hermano español muy reconocido a nivel hispanoamericano, Samuel Pérez Millos. Él en algún momento, en alguna de sus tanto clases como charlas, en algún momento él definió la vida cristiana como... Se volvió a cortar. debemos buscar. Vamos a tener una clase difícil con el audio hoy. Nacho, se te fue la cámara y no estamos escuchándote.
Sí, se escucha muy cortado. Sí. No se escucha, muy mal, muy entrecortado. Hola, hola. ¿Querés ver de desconectar? Salgo. Dale, dale, sí. A veces ahí agarra mejor. Bueno, saludamos ahí también a nuestra hermana Cinia, que se ha conectado, nuestra hermana Jessica, también nuestra hermana Lourdes, ahí el pastor Rubén. Saludos. Señor los bendiga. Y esperemos ahí que ahora que se reconecte de nuevo Nacho, pueda tener buena conexión, ¿verdad? A mí ya me ha pasado en otras oportunidades con el internet, cuando hay días de lluvia, se complica, no sé por qué, pero... ¿Todo bien, Cinia? Pastor Cristian, ¿le puede poner en pausa la grabación por mientras? Bien. A ver que voy a... Dame un segundito. Voy a hacer algo con el tema de la cámara. Vamos un segundito. Bien. ¿Me escuchan bien ahí? Excelente. Sí. Bueno, bárbaro. Decía que este hermano Pérez Millos, que es un hermano español, él muchas veces decía que la vida cristiana es la vida de Cristo o Cristo viviendo en nosotros, ¿sí? Es como si Cristo viviera su vida, la vida de Cristo, a través de nosotros. Y eso es la vida cristiana. Permitir nosotros que Cristo viva su vida, lo que Cristo haría a través de nuestra vida, ¿sí? Rendirnos a su voluntad, rendirnos a su actividad, su acción a través de nosotros, ser un instrumento en sus manos. Y qué lindo es que podamos aplicar esto pensando los unos a los otros. Nos quedaron dos textos para ver de justamente el tema del amor, y quiero compartirlo bien cortito. El primero está en Primera de Pedro 4:8. Vamos hasta ahí, hermanos, Primera de Pedro 4:8. Y va a decir ahí el apóstol, nos dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en nuestros apuntes nos hacía una pregunta que era la siguiente, decía, ¿qué hace el amor para permitirnos vivir juntos? Bueno, en primer lugar, cubre multitud de pecados. Y esto no es un encubrir, no es un esconder lo que el hermano hizo mal, sino más bien pensar en que lo mantiene privado, pensando en no hacer público el pecado del hermano o la falla del hermano, buscando que el hermano no sea expuesto, ¿sí? No avergonzarlo, sino más bien mantener en discreción, ¿sí? Para que el hermano pueda ser restaurado, para solucionar quizá la situación con el hermano, mostrarle amor de esta manera, no avergonzar, sino cubrir el pecado. Eso es lo que significa cubrir multitud de pecados. Habla acerca de no hacer público, ¿sí? No exponer, ¿sí? Para que no, de esa manera no se sienta la persona avergonzada frente a otros. El otro texto que quería mencionar está en Santiago. Vamos un poquito más hacia atrás para ir terminando este tema del amor y comenzar con el siguiente tema. Santiago capítulo 4.
Santiago capítulo 4. Dice versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y si siguiéramos leyendo un versículo más, el 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y qué importante que es esto, porque justamente nos habla acerca de la causa de los conflictos. ¿Por qué muchas veces el amor no es lo primero? ¿Por qué nos cuesta vivir en este amor del que estamos hablando? Y por consiguiente, entre los hermanos, muchas veces existen conflictos en la iglesia, conflictos en los ministerios, conflictos muchas veces, si vamos a lo más íntimo, en las familias, a pesar de ser cristianas, conflictos en los matrimonios. ¿Por qué? Porque justamente lo que nos dice estos versículos, las pasiones combaten a nuestros miembros y entonces tiene más importancia lo que yo quiero, lo que mi carne, lo que mi naturaleza pecaminosa quiere, que lo que Dios quiere. Y pienso más en mí mismo que en los demás. Fíjense que ahí se codician, quieren tener y no alcanzan, ¿sí? Habla de envidia, porque al final va a decir, ardéis de envidia. No solamente tenían envidia estos hermanos, sino que dice que ardían de envidia, porque no podían tener lo que deseaban, no podían alcanzar lo que otros tenían, combatían y luchaban, y no tenían lo que deseaban porque tampoco pedían. Y el versículo 3 dice, no, que aquellos que pedían no recibían porque pedían mal, dice, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Obviamente eso nos habla de egoísmo. Versículo 7, algo importante. ¿Cuál es el consejo de Santiago aquí? Es, versículo 7, 6, perdón. Pero él da mayor gracia, versículo 6, 4, 6. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto es importante, hermanos, ya para terminar este tema del amor. Muchas veces el amor choca con la pared de la soberbia. Y la soberbia es aquella que genera los conflictos. Y esta soberbia acá es una palabra muy interesante y es una palabra muy riesgosa cuando es este tipo de sentimiento está en nuestro corazón, porque nos habla acerca de, en el idioma original, en el griego, habla de una palabra que se llama uperéfanos. ¿Y qué es? Uper significa arriba, ¿sí? Significa arriba. Y éfanos, o estéfano, habla acerca de una corona. Entonces estamos hablando de una persona que piensa que tiene en sí mismo una coronita. Pero cuando uno dice, ¿qué te pensás? ¿Tenés coronita? Acá en el Río de la Plata, muchas veces usamos esa expresión, ¿tenés coronita? Y es lo que dice acá, una persona que piensa que tiene una corona por sobre los demás, que está en otro plano, que está por encima de otros. Eso es lo que habla acerca de esta palabra soberbia. Y que Dios nos guarde y Dios nos libre, porque aquella persona que tiene esta actitud, que tiene esta mirada hacia los demás, dice que va a ser resistida por Dios. Y entonces el conflicto siempre va a estar. Y no solamente el conflicto con los demás, va a estar en conflicto con Dios y consigo misma. Es una persona que no va a ser feliz, porque como vemos acá, codicia, envidia, lucha, combate, se esfuerza, pero nunca está satisfecho. Esa es la idea de esta persona. Y que Dios nos guarde de no tener este corazón, que es muy contrario al amor, ¿no? A lo que venimos hablando. Sino por el contrario, podamos ser, como dice aquí, humildes. Porque Dios da gracia a aquellos que son humildes, a aquellos que piensan antes en los demás que en sí mismos. Por eso va a decir versículo 7, someteos pues a Dios, a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos unos a otros, que pensemos en otros con humildad. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo quiere hacer su obra. Así como Dios quiere hacer su obra en nosotros y que podamos reflejar a Cristo y dejar que Cristo viva en nosotros, como hablábamos recién, Él quiere hacer su obra. Por el contrario, quiere alejarnos de Cristo y que seamos muy distintos al plan que Dios diseñó para nosotros. Así que eso es lo último que quería compartir con respecto a este tema del amor. Y hay otro pasaje, me queda uno más, perdón, no terminamos todavía, uno más. Primera Juan, se lo leo yo, 3:13, va a decir,
1 Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y la pregunta aquí, el punto 12 de los apuntes, dice, los cristianos nos amamos unos a otros, pero ¿qué reacción debemos esperar de los no creyentes? Ya que entre nosotros en la iglesia debemos amarnos unos a otros, ¿qué sucede cuando el mundo nos observa? ¿Qué sucede cuando el mundo ve que nosotros somos defensores de este amor desinteresado? Va a decir, no nos extrañemos si el mundo nos odia, si nos aborrece. ¿Cuál es la idea aquí? ¿Por qué nos aborrece? Bueno, la respuesta en el versículo 11 y 12. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído. Estoy leyendo 1 Juan 3. El mensaje que habéis oído desde el principio. Versículo 12. No y mató a mano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Y porque las obras del mundo, cuando las hacemos Cristo, anuncia el caos Escucha todo entrecortado, de las profesor. tinieblas y ¿sí? ¿Desde qué parte? Está complicado. Desde que empezaste a por qué. leer este último versículo. En el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no ¿Ahora me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ujú. Si está teniendo problemas el internet, acá a mí me figura el signo de WhatsApp con un signo de exclamación. Se ve que la señal no está buena. Se ve que es por la zona o algo pasa. Pero bueno, pido disculpas. Estaba diciendo que en el 3.13 nos hablaba de por qué el mundo nos aborrece, porque sus obras son malas, dice versículo 11 y 12 de Primera de Juan. Que las obras del mundo son malas, como las obras de Caín. Así como Caín aborreció a su hermano Abel, lo que podemos esperar de este mundo, a pesar de que mostremos amor, muchas veces va a ser que nos aborrezca, que nos rechace, que haya odio. ¿Por qué? Porque nuestro andar justo lo que va a hacer es denunciar justamente su pecado. Entonces, sepamos que estas reacciones del mundo las podemos recibir, las podemos encontrar. Pero a pesar de eso, debemos buscar cumplir la voluntad de Dios con el tema de amor. Cerramos aquí con el amor y vamos a ir al próximo mandato de Dios, de los unos a los otros, y va a hablar aquí de animándonos unos a otros. Hay una tarea semanal, no sé, Cristian, si la podés publicar ahí en la pantalla. Dame un segundito. ¿Se alcanza a ver? Sí. Dice, bueno, esa es la tarea que quedaría planteada para la próxima semana. Memorizar Gálatas 5.13, en un momento más lo vamos a ver, Gálatas 5.13, y leer Salmos del 25 al 31. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Sí? La siguiente diapositiva, Cristian. Vamos a ver entonces, animándonos unos a otros. Dice ahí 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Este es el mandato de Dios. No es opcional, esto que debemos cumplir. Animamos a otros, edificar, nosotros lo hagamos, y la iglesia donde estamos asistiendo también esté viviendo esto de animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. Estamos justamente en un momento del mundo que el hecho del ánimo y la edificación son más que necesarios y urgentes, porque hay mucha gente desanimada. Hay muchos hermanos que quizás están pasando por problemas de trabajo, económicos, problemas de salud, algunos hermanos quizás con miedo a todo lo que es el tema de la pandemia, hermanos que quizás han sufrido pérdidas, no solo materiales, sino también afectivas. Entonces es importante esto de animarnos unos a otros, de edificarnos unos a otros. Ahora, dice ahí también nuestro apunte,
¿Para animar a alguien es necesario solo decir cosas positivas, aun si no son ciertas? ¿Qué responderíamos? Que no. No. ¿Debemos animar? Sí, pero animar en la verdad, ¿sí? No es necesario mentir para poder animar a otro. Después hay otra pregunta más en el punto 3. ¿Por qué razón debemos reunirnos con otros cristianos? Bueno, ¿tiene que ver el ánimo con estar juntos? Bueno, obviamente que sí. Vamos a la siguiente diapositiva, Cristian, por favor. Va a decir ahí, hasta ahí nada más, y considerémonos, está en Hebreos, capítulo 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esta palabra estimularnos es muy interesante, porque nos habla acerca de incitarnos, de provocarnos los unos a los otros, pero ¿para qué? Para el bien, ¿sí? Para el amor, para las buenas obras, para el servicio, ¿sí? O sea que tú y yo, querido hermano, tenemos la posibilidad, ¿sí? Considerándonos unos a otros, mostrando amor unos a otros, tenemos la posibilidad de estimularnos, de animarnos los unos a los otros a hacer el bien, ¿sí? Y después va a decir el versículo 25, ahora sí, Cristian, una más. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y en el libro de Hebreos, cuando leemos el contexto de Hebreos, había hermanos que por las dificultades que estaban pasando, estaban desanimados. Por el rechazo que tenían de la sociedad, por ser cristianos, estaban dejando la fe. Muchos estaban en estrechez también económica, y entonces estaban dejando de ver a Dios en medio de las circunstancias, y estaban abandonando la fe. Muchos estaban dejando de congregarse, y el consejo acá es el contrario: no dejes de congregarte. El congregarnos también es una manera de animarnos, ¿sí? Dice ahí, ¿por qué razón debemos reunirnos con otros cristianos? Porque nos estimula, nos anima. Saben que la idea de esa palabra también, estimularnos, la raíz de esa palabra viene de afilar. Dale una más, Cristian, para ver una imagen. La idea es de afilar, y ahí ven a un chef, a alguien que está cocinando, afilando la cuchilla. Y eso es lo que hacemos cuando nos congregamos. Eso es lo que hacemos cuando estamos juntos unos con otros. Eso es lo que hacemos cuando hacemos un llamado a un hermano, ya sea por teléfono, por WhatsApp, un mensaje, cuando reenviamos un devocional, cuando mandamos un audio, cuando hacemos una visita. Eso es lo que estamos, afilando a nuestro hermano. Estamos ayudándolo, motivándolo hacia el bien. Dar ánimo. Dar ánimo es muy importante. Dice en el punto 4, ¿cree que estimular se limita solo a decir cosas buenas? No, en realidad no. Sino que también nos habla acerca de no solo decir cosas buenas, sino hacer lo bueno, porque el versículo anterior, dale una para atrás, perdón, dice, una más para atrás, en el versículo dice, fíjense, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y a veces uno podría decir, la exhortación no es algo lindo. Bueno, depende de cómo lo hacemos. La idea bíblica de exhortar habla de animar, de motivar a un cambio. Quizá hay un hermano que está desanimado, y tenemos que animarlo, pero también mostrarle quizá dónde está mirando mal, qué es lo que no está del todo correcto. Y cuando lo decimos con amor y cuando lo decimos con oración, cuando el Espíritu Santo está obrando, entonces hay un cambio. Y entonces es lindo ver esto, que no solamente animar habla de decir cosas lindas, sino también nos habla de, por ejemplo, exhortarnos con la palabra, animarnos, motivarnos con la palabra de Dios, no solamente decir cosas lindas, sino decir lo importante, lo necesario, lo que la otra persona necesita. Entonces, ahí dice, apunte los dos mandamientos de Hebreos 10:25. Bueno, podríamos decir que es estimularnos a las buenas obras, podríamos decir por un lado, y nos habla también de congregar. Perdón, Hebreos 10:25 nos dice de congregarnos y exhortarnos. Bien. Después nos dice el punto 6 ahí en los apuntes. Congregarse con otros creyentes incluye asistencia al culto de la iglesia, comunión, llamadas de grupos en grupo y reuniones en grupos pequeños. Y esto es algo para que lo respondamos personalmente después, quizás. Hacer la pregunta,
¿Cómo pueden ayudarnos estos contactos informales? Yo me anoté algunas cosas. Nos anima, nos hace velar por otros, orar, aprender de la experiencia de otros, como nos pasó quizás en la clase pasada. También nos saca un poco el foco de nosotros mismos, nos saca el foco de pensar solo en nosotros, ¿sí? En lo que nosotros necesitamos o estamos pasando. Y esto es muy bueno porque nos hace pensar en los demás y no solo en nosotros mismos. Después, en la punta hay un signo de alto, y eso es algo para pensar cada uno y quizás meditarlo en casa, donde dice cada cuánto acostumbra reunirse usted con otros creyentes. Y obviamente que es importantísimo nuestro tiempo con otros hermanos. El tiempo que nos podemos reunir en la iglesia, el tiempo que podemos hacer una llamada, el tiempo que podemos visitar. Obviamente que hoy tenemos más limitaciones, en algunos lugares más que en otras, pero gracias a Dios también tenemos los medios para poder congregarnos o estar en comunicación con hermanos. Después, ¿cómo animarnos? ¿Cómo responder a esta pregunta? Va a decir un versículo ahí, Proverbios 12:25. Antes de buscarlo, pasarle, Cristian, ahora sí la diapositiva, por favor. Vamos a anotarnos ahí arribita cómo animarnos y vamos a anotar 4 cosas. La primera sería nuestras palabras. ¿Cómo animarnos con nuestras palabras? Fíjense, ahora sí una más, por favor, en la pantalla. Vamos a leer ese versículo. Dice Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, lo desanima, lo bajonea, mas la buena palabra lo alegra. Qué bueno que es esto. Nuestras palabras. ¿Cómo animarnos con nuestras palabras? ¿Cómo animar a mi hermano con las palabras? El poder que tienen las palabras. Dale una más, por favor. Dice ahí también otro proverbio, 18:21, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Dice, y el que la ama comerá de su fruto. Qué importante esto, la muerte y la vida. Con mi lengua, con mis palabras puedo hacer tanto el bien como puedo hacer el mal. Sí será importante en esto de animarnos nuestras palabras, el uso que le damos a nuestras palabras. Vamos a dar una más. Desplegada toda, 2 más, 2 clics más. Ahí está. Y acá se hace una comparación. Dice, panal de miel son los dichos suaves, las palabras suaves, las palabras agradables. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Hermanos, qué importante es que con nuestras palabras nosotros podemos animar a nuestros hermanos. Qué importante que es con nuestras palabras nosotros podemos endulzar incluso un momento que están pasando nuestros hermanos, podemos endulzar su vida, así como la miel. En la época bíblica no había azúcar. La única manera de endulzar las cosas era con miel. Y sin duda que la miel era algo preciado, importante. Y qué importante es que nosotros podamos disfrutar y motivar a los hermanos, y motivarnos nosotros, ¿no? A hablar cosas buenas, a hablar de manera que podamos ser agradables a nuestros hermanos, que tengamos palabras de aliento, de reconocimiento, de felicitación, ¿sí? No de crítica y otras palabras que ahora vamos a ver. También dice, estas palabras, cuando son bien dichas, las buenas palabras a nuestros hermanos, son suavidad al alma y medicina para los huesos. Incluso suaviza las heridas, ¿no? Quizá hay un hermano que está lastimado por una situación que sucedió, por algo que pasó con otro hermano, y qué importante es cuando venimos con un consejo, con una palabra de ánimo, es como una medicina, es como algo que calma, es como ese ungüento, ese aceite, que va a lubricar, que va a ayudar a que esa herida pueda ir de a poco sanando más rápido. Ese es el concepto de este versículo. La miel, la medicina. Nuestras palabras pueden ser como esto. Vamos una más. Efesios 4:29. Ya en el Nuevo Testamento nos va a hablar de lo que podemos y debemos hacer con nuestras palabras. Dice, ninguna palabra corrompida, ¿sí? Ninguna palabra sucia, pervertida, y aquí nos está hablando incluso de las malas palabras, las palabras obscenas, salgan de nuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en el punto 10 ahí de los apuntes dice, nuestras palabras deben contribuir a, obviamente, la edificación. Dale un clic más, por favor, Cristian. Va a aparecer una imagen ahí que nos dice, nos muestra a alguien edificando, ¿sí? Un ladrillo sobre otro. Y qué bueno que es esto porque nos muestra cómo una palabra bien dicha sobre otra palabra, cuando hablamos quizá con palabras de reconocimiento, hacen esto, edifican, ¿sí? Motivan, hacen crecer a la persona, no la destruyen, ¿sí? Por eso habla de ninguna palabra corrompida. Hermanos, que Dios nos ayude que incluso con nuestras palabras podamos tener esta diferencia. Muchas veces hablo con los jóvenes sobre este tema de las malas palabras, ¿no? Y decimos muchas veces que a veces literalmente esa palabra corrompida ahí significa podrida. Podríamos decir entonces que hay hermanos que muchas veces tienen mal aliento espiritual. Porque las malas palabras dan eso, un mal aliento. Que Dios nos ayude a que tengamos siempre un buen aliento en nuestra boca, porque no hay lugar para las palabras corrompidas. No hay necesidad de usar palabras que lastiman, que ensucian, ¿sí?, nuestra boca, nuestra mente y el oído de los demás. Sino que por el contrario, las palabras que usamos, no solo para conducirnos con los hermanos en Cristo, sino con los compañeros de trabajo, con mi esposa, mi esposo, con mis hijos, puedan ser justamente esto, este tipo de palabras de edificación, que ayuden a construir y no a destruir. Ahora, ¿podemos animar con nuestras palabras? Sí. Vamos a seguir un poquito sobre este tema de animar con nuestras palabras. Vamos a la siguiente diapositiva, donde dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es, otra vez dice la palabra, medicina. Vamos a ver la imagen ahí. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y obviamente que ahí no hay un golpe de espada. Vemos a dos boxeadores y uno que está recibiendo un golpe que, si no lo deja en la lona, va a estar cerca, ¿sí? Pero a veces nuestras palabras son como esto, como un golpe, ¿sí? Como un golpe que podemos hasta dejar knockout, espiritualmente hablando, a otra persona, emocionalmente hablando a otra persona. Y que Dios nos ayude a que esto no sea una realidad en nosotros. Que no usemos las palabras para golpear, tenemos que usarlas para animar. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, lastiman, cortan el alma, ¿sí? Decimos nosotros palabras que lastiman, quizás no nos animamos a decirlas frente al pastor, quizás no las animamos a decirlas en la iglesia, pero ¿qué tipo de palabras usamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos? Palabras que lastiman, cosas que lastiman, cosas que decimos. Dice, la lengua de los sabios es medicina. Cuando yo estaba pronto a casarme, un hermano allí en Costa Rica Nacho, que está por dar este paso, muchacho. perdón, ¿Se Nacho, corta? sí, desde la parte de cuando yo estaba para casarme. Bien, estaba diciendo, me dio un consejo este hermano, ¿sí? Me dio un consejo que decía, nunca digas algo, nunca uses una palabra que sepas que después te vas a arrepentir de haberla dicho. Y esto es importante porque a veces decimos cosas, quizá por el furor del momento, por el enojo del momento, porque algo me hace reaccionar, que después me va a costar mucho. Quizá quitarlo de la memoria de mi esposa, pensando yo como hombre ahora, o de mis hijos, cosas que van quizá a lastimar, cosas que van a lo profundo del corazón y hieren. Entonces, hermanos, que podamos pensar bien cómo hablamos y pedirle a Dios que sea Él quien controle nuestra lengua. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Que Dios nos ayude a poder tener corazones puros, corazones llenos de amor, para hablar con pureza y con amor. Amén.
Un versículo más que tiene que ver con las palabras y ya vamos a saltar al próximo punto. Dale una más, Cristian, por favor. Dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, Colosenses 3:19. Y obviamente el consejo aquí está para los maridos, pero también podría estar para las mujeres, para las esposas. Podría decir tranquilamente, esposas amen a sus esposos y no sean ásperos con ellos. ¿Por qué? Áspero, ¿sí? Usar palabras ásperas me habla acerca de algo que lastima, que también incomoda. No sé si alguna vez te has puesto una ropa que quizás sea una tela áspera. Nosotros a veces, para alguna cosa del ministerio, llegamos a usar, y creo que Cristian hasta en algún momento, cuando todavía le entraban algunos algunos talles menos, usaba algunas, nosotros hacíamos algunas actividades que tenían que ver con indios y demás, y eran disfraces, y lo hacíamos con arpillera. No sé si alguna vez alguno de ustedes se ha puesto una prenda hecha en arpillera, ¿sí? O alpillera. Es una tela muy áspera, es una tela que pica, cuando te la pones te incomoda. Y ese tipo de palabras son las de las que quiero rescatar acá. No seamos de aquellos que dicen palabras que incomodan, que irritan, ¿sí? Literalmente esa palabra áspera habla de amargo. Podríamos traducirlo como no sean amargos con ellas. No digamos, por eso la cara de esa muchacha, ¿no? Se está tomando un café que se ve que está muy amargo, ¿sí? Y esa es la cara que produce algo amargo, ¿no? Disgusta, ¿sí? Es algo que no queremos pasarlo, no lo toleramos, ¿sí? Nos hace daño, nos incomoda. Eso es la manera en que no debemos hablar. No debemos hablar siendo amargos, palabras que amarguen la vida del otro, sino que sean palabras, como veíamos antes, sean dulces como la miel. Que Dios nos ayude con esto, porque las palabras son muy importantes. Es una manera de mostrar y evidenciar a Cristo con nosotros. Cristo en nosotros, la manera en que hablamos. Bueno, ¿cómo podemos animar a otros? Bueno, no solamente a través de nuestras palabras, sino también a través de nuestra presencia. Podemos ahí compartir la pantalla, Cristian, va a aparecer otro versículo más, así lo hacemos más rápido, Romanos 12:15. Romanos 12:15. Es un versículo muy cortito, hablando en el contexto de la iglesia, dice, gozaos con nuestra presencia. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Y en este contexto que estamos hablando de animarnos unos a otros, a veces ni siquiera tenemos que decir palabras. A veces la mejor manera de animar es simplemente estando al lado, acompañando. En momentos difíciles de alguien, quizás solamente un abrazo, quizás un llamado para decir, estoy orando por vos, ¿sí? Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Que Dios nos ayude a que nuestra presencia pueda ser de ánimo a otros, ¿sí? Que podamos mostrar nuestra empatía, ¿sí? Que podemos dolernos con el otro en su dolor y alegrarnos con el otro en su alegría. Hay hermanos que, como veíamos antes, ¿no? El tema de la envidia, no viven esto, sino que viven lo contrario. Hay un hermano que se cambia un auto, ¿no? Cambia el auto, mejora la marca, mejora el modelo, y muchas veces ese hermano dice, piensa, ¿no? Ah, ¿cómo habrá hecho? ¿Quién sabe en qué andará? ¿No? ¿Cómo hizo para cambiar el auto? Y en lugar de gozarnos, ah, qué bueno, puedo cambiar su auto, nos enojamos, tenemos envidia, nos cae mal, ¿sí? Acá dice lo contrario, gozate con el que está pasando bien y lloremos con aquel que llora. Que tampoco tengamos esa actitud de un hermano que de repente está pasando mal o tuvo una desgracia y nosotros nos alegramos, se lo tenía merecido, porque yo me acuerdo que en tal fecha me hizo esto y esto, aquel hermano. Es el juicio de Dios, Dios lo está disciplinando. Y en lugar de llorar con el que llora, nos alegramos del llanto del hermano. Que Dios nos ayude en esto, ¿sí? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestro corazón es engañoso. Que nuestra presencia pueda ser de ánimo y de motivación a otros. ¿Cómo animamos? Bueno, también con la palabra de Dios. Vamos a la próxima. La palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de sí misma? Va a decir ahí Hebreos 4:12, un texto muy conocido.
Dale una más, así vemos una imagen. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado más de una vez este texto. Pero qué importante esas palabras que describen a la Biblia. La Biblia es viva y eficaz. No es un libro muerto. No son letras muertas cuando la leemos. Seguramente nosotros hemos experimentado a Dios hablándonos a través de la Biblia. Y parece que la Biblia está viva y me habla. Porque esa es la realidad. Está viva, nos habla. Y es eficaz. Esa palabra ahí eficaz habla de energía. La Biblia tiene energía. Energes es la palabra, de ahí viene nuestra palabra de energía. Es viva, tiene energía, se mueve, produce un efecto. ¿Sí? Cuando una energía toca un cuerpo inmóvil, lo transforma, produce un efecto. ¿Sí? El otro día me tocó hablar en un lugar acerca de la luz. Y alguien que es un profesor de física me explicaba esto y es impresionante. La luz viaja por el espacio y obviamente todos sabemos que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, pero cuando toca un cuerpo opaco, la luz impacta en ese cuerpo y entonces lo transforma. Y la energía que esa luz trae pasa también y queda también en ese cuerpo. Nunca queda igual un cuerpo ante la luz. Y eso es importantísimo porque es un reflejo de que nunca una persona queda igual ante la luz del Evangelio, ante la luz de Cristo, ante la luz de la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Dice ahí que llega hasta lo profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu, y discierne, nos muestra cuáles son nuestros pensamientos reales, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Qué importante es que podamos también ante la palabra de Dios animarnos nosotros, pero también usar la palabra de otros. Que con la palabra de Dios podamos ser a otros hermanos. Vamos a la próxima diapositiva, que dice, así será, Isaías 55:11, dale uno más, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será mi palabra, no volverá vacía. Y esta es una promesa que Dios nos hace. Dice que su palabra va a producir el efecto por el cual Dios la dio, por el cual Dios la envió. Y ese es el ejemplo que tenemos ahí, de un arquero, ¿no? Podemos pensar en Dios lanzando su palabra a través de la Biblia con un efecto. Él quiere dar en el blanco, quiere tocar eso del corazón del hermano o eso de mi corazón que estoy necesitando para dar justo en el blanco. Y la palabra de Dios hará lo que Dios designó que debe hacer. ¿Sí? Será prosperada en aquello para que la envíe. Qué importante que es esto. Ninguna palabra que vemos en la Biblia, ninguna palabra que el Señor Jesús dijo o que Dios dijo ha sido en vano. Cada palabra ha tenido un propósito y fue dada con una intención para producir un efecto. Que Dios nos ayude a poder tomar esto para nosotros, que nos anime lo que la palabra de Dios nos dice, pero que también podamos conocer nosotros bien la palabra de Dios. Como dice ahí 1 Timoteo 2:15, donde dice que nos presentemos como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Que la usamos bien ¿para qué? Para animar a otros. Y eso implica, hermanos, el gran desafío de conocerlo, de conocer lo que dice la palabra de Dios, de conocer textos que hablan, por ejemplo, de cómo podemos animar a otros, de cómo podemos motivar a otros a un cambio, a buscar la santidad, a buscar quizás hablarle a los perdidos, conocer textos de la Biblia que son claves para poder animar y motivar a otros. Este es un lindo desafío, un gran desafío para nosotros. ¿Cómo animarnos? Con las palabras, como dijimos, con nuestra presencia, con la palabra de Dios, y también una más,
la cuarta cosa con la cual podemos animar a otros es con sus promesas, las promesas de Dios. ¿Sí? Podemos animarnos a nosotros mismos y animar a otros. Y sin duda que en la Biblia hay un montón de promesas. Si quieren anotarse el número por ahí, hay más de 3.500. En realidad en Reina Valera, alguien que se ha tomado el trabajo de leer y registrar cada una, en la Reina Valera, en la versión Reina Valera, hay 3.556 promesas distintas para aquel que busca a Dios, para aquel que quiere seguir a Dios. 3.556 promesas. Un par tenemos ahí en la pantalla. Por ejemplo, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, tu preocupación, aquello que te carga. ¿Por qué? ¿Por qué echarla? ¿Por qué colocarla en las manos del Señor? ¿Por qué colocarla sobre él? Porque él tiene cuidado de vosotros. Y esa es una hermosa promesa. En tiempos que quizás estamos viviendo dificultades, saber que él tiene cuidado de nosotros, que podemos colocar nuestra carga. No tenemos que llevarla a nosotros, no tenemos que desgastarnos, sentirnos cansados, sentirnos agobiados. Dios dice, confía en mí, déjala sobre mí. Él tiene cuidado de nosotros. La traducción más acertada ahí sería, a Él le importa lo que sucede con nosotros. ¿Sí? A Él le importa. Dios no es un Dios lejano. Dios no es un Dios que está indiferente, conociendo lo que nos pasa, sino que por el contrario, a Él le importa nuestra vida. Primera de Juan 4:4, otra promesa hermosa del Señor, dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los que están en el mundo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Habéis vencido, ya somos vencedores, por eso Romanos 8 dice, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores. Te hago una pregunta. ¿No te has sentido alguna vez como derrotado? Seguramente sí, yo lo he sentido. Pero qué linda es esta promesa, porque dice, no te olvides, Nacho, no te olvides, querido hermano, que sos un vencedor. Ya habéis vencido en Cristo. Has vencido al mundo, has vencido las dificultades. ¿Por qué? Por medio de Cristo. Porque mayor es el que está en nosotros. Somos más que vencedores. Sobre las circunstancias, entender de que Dios está por encima, que Él es aquel que nos hace vencedores. Algunas promesas. Y por último, vamos al siguiente texto. Antes de eso, antes de empezar con sirviéndonos unos a otros, vamos a ver brevemente, nos quedan unos minutos antes de cortar. Vamos todos ahí, si querés dejar de compartir, Cristian, vamos a ver este versículo de Hebreos. Un versículo que está en Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Y es otra hermosa promesa del Señor. Hebreos 4, del 14 al 16. Va a decir ahí la palabra de Dios. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, lo que decimos que creemos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Este es Cristo, que entró al lugar santísimo ofreciendo su sangre por nosotros. Y que Él entiende, porque estuvo en la carne, porque tuvo un cuerpo humano, porque experimentó las emociones humanas, experimentó el cansancio, el dolor, la fatiga, la incomprensión, el rechazo, las dificultades, las limitaciones. Él las experimentó y se compadece, nos puede entender. Eso es lo que está diciendo aquí. Sepamos que Dios nos entiende. Sepamos que Cristo nos entiende. Y Él, dice ahí, versículo 15, decía, fue tentado en todo, padeció lo mismo que nosotros, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué me dice este texto?
que podemos acercarnos. Por medio de Cristo podemos acercarnos. Él no es nuestro sumo sacerdote. Él consiguió que podamos acercarnos a Dios. Y que podemos, acercándonos a Dios, alcanzar gracia para que Él nos socorra nuestro corazón, nuestra alma en tiempos difíciles. Cuando parece que vamos a tirar la toalla, cuando parece que no queremos ir más a la iglesia, cuando parece que no podemos más con las circunstancias, con nuestra familia, con los hermanos en la iglesia, con el problema con ese hermano determinado o esa hermana, podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Él se compadece, Él nos entiende. Y Dios nos dice, acércate con confianza. Dice ahí, el trono de la gracia se refiere a la presencia de Dios. Y en oración podemos acercarnos a Él. Qué lindo es que podamos orar en momentos de dificultad. Debemos orar en todo momento, pero qué bueno es que podemos acercarnos en momentos de dificultad, sabiendo que Dios está pronto a escucharnos, que el Señor Jesús está pronto a escucharnos, y que Dios nos dice ahí que Él nos va a ofrecer su gracia, su buena voluntad, su ayuda que es inmerecida y es sobreabundante. ¿Para qué? Para socorrernos. Amén. Qué lindo que podemos contar con nuestro... Así que quizá terminemos orando justamente a este gran sumo sacerdote que tenemos y pidiéndole su ayuda para poder animarnos unos a otros. Quizá estamos desanimados nosotros y que Dios nos ayude a encontrar en Él el ánimo, sus promesas, en su palabra. Que oremos para que personas, hermanos, quizá puedan estar presentes en nuestra vida acercándose y que recibamos quizás esas palabras que estamos necesitando. Pero no solamente tengamos el foco en nosotros, que pongamos el foco en aquellos que están a nuestro alrededor y que quizás están sufriendo aún más que nosotros. Que el Señor nos ayude. Oremos. Jesús, te damos gracias por esta primera parte de la clase. Gracias porque las dificultades y oramos, Señor, para que esto que hemos hablado, conversado, visto en tu palabra de animarnos unos a otros, pueda ser una realidad. Que podamos animarnos con lo que decimos, con lo que le decimos al hermano, animarnos estando presentes, animarnos por medio de tu palabra y tus promesas. Señor, ayúdanos a que realmente esto sea una realidad. Y que quizás si estamos desanimados podamos encontrar en ti la gracia, esa energía, esa motivación, esa luz que viene solamente de ti, que alumbra nuestra alma, que nos levanta, esas fuerzas que podemos encontrar en ti, ese socorro que necesitamos. Te lo pedimos y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han podido conectarse. Que han estado junto con también esta segunda parte, ayudan a la conexión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una pregunta que quiere hacer nuestra hermana Lidia, pero también agradecer a Dios. Ahí, bueno, también nuestro hermano Adolfo que se conectó, nuestra hermana Elda, también a Nelly, ¿verdad? A Patito. Le saludamos también Manuel, el tío de Nora, ¿verdad? Y también nuestros hermanos Jusber y Norma. Y ahí mientras Lidia va preparando su pregunta, no sé si les ha pasado, pero por ahí muchas veces cuando uno habla con hermanos, lo cierto es como que uno no alcanza a poder comprender realmente por lo que ellos están viviendo. Por ejemplo, cuando a alguien se le murió su esposa, o se le murió su padre, o se le murió su hijo, o pasan por cosas que tal vez uno no ha pasado, ¿no? Pero qué importante saber que sí, nuestro Señor sí nos comprende. Él sí puede comprender, Él puede consolar, Él puede compadecerse, ¿verdad? Él puede acompañarnos, ¿no? Y no es solamente para con los otros, es para con nosotros. Porque a veces nosotros nos olvidamos de que Él
está allí. Hermana Lidia. Gracias. No, no es una pregunta. Solo quiero compartirles un testimonio y es con respecto a lo que dijo el pastor, animar con las promesas de Dios. Verás que este año yo me propuse desde el 1 de enero, cada día anotar una promesa y escribirle lo que yo entiendo. Y digamos, hoy la promesa que yo escribí está en Salmos 62:7 y yo medité en ella y es la promesa número 75. Y eso ha sido de gran bendición, cada promesa. Y ahora que él dijo que hay más de 3,000, entonces me va a alcanzar para mucho tiempo si Cristo no ha venido. Entonces lo doy como testimonio y también quería, por si algún hermano también lo quiere seguir haciendo a partir de mañana, eso es de mucha bendición. Vea, yo se los digo, eso es de mucha bendición. Amén, amén. Gracias, Lidia. Muy bien, Atilio, y después hacemos el pequeño recreo. Bueno, sí, yo quería, con respecto a lo que decía hoy en la clase, tocó el tema de este pasaje que dice que el poder, la vida y la muerte está en las el palabras. poder de la lengua y esas cosas. Y yo quería, si él puede, si Ignacio puede, aclarar en qué sentido está la muerte. Porque la mayoría de los cristianos o hermanos con los que yo hablo piensan que es una muerte física y bueno, y como que nosotros tenemos alguna especie de poder, digamos, ¿no? Y bueno, quería ver si esa muerte, esa vida y esa muerte que está en poder de nuestra lengua se trata sobre eso, sobre las relaciones, en realidad, en la muerte dentro de una relación, digamos. No sé si se entendió la pregunta. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se entendió Sí. perfecto, Atilio. Buenísimo. ¿Me escuchan bien? Mira, dice ahí, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. El que ama la vida en sí, ¿no? Lo que está diciendo ahí es lo siguiente. Está hablando en sentido figurado. Es una expresión, digamos, figurada ¿en qué sentido? Bueno, que nuestra lengua sí tiene poder para la muerte, no en que nosotros vamos a decir, te vas a morir y a esa persona se va a morir. Pero sí nosotros podemos decir cosas que hagan morir una relación, como bien tú lo decías recién. Bien. Habla acerca de que yo puedo matar incluso el amor que hay entre dos personas. Un esposo a su esposa diciéndole cosas horribles todo el tiempo, va a matar el amor que esa mujer tiene hacia él, ¿no? En ese sentido está hablando acerca de que yo puedo con mi lengua hacer morir cosas, ¿no? Puedo hacer morir el amor de un hijo hacia mí como padre, por rechazarlo, por nunca reconocer nada bueno de lo que hace, en ese sentido. Por el contrario, sí puedo dar vida también. ¿En qué sentido? Bueno, en avivar el amor, en avivar la admiración, ¿no? Por mí, a mi papá me pidió perdón porque me equivoqué. Y ese niño, en lugar de pensar que su papá es una persona débil, lo admira, porque si mira, el viejo se equivocó y tuvo la grandeza de venir y pedirme perdón, ¿no? Entonces, aún las palabras tienen ese poder, ese efecto, ¿no? Cuando las usamos, Dios quiera, obviamente, para la vida y no para matar, para la muerte, pero está hablando en un sentido espiritual, un sentido afectivo, un sentido emocional. Amén. Muchas gracias. Sí, y está muy apropiada también, Atilio, la pregunta porque muchas veces se utiliza, ¿verdad? Bueno, no, pero es que esto seguramente te está pasando porque algo habrás dicho que trajo y desató esa maldición sobre tu vida, ¿viste? Y bueno, pero... Sí, bueno, de hecho yo tuve una discusión muy grande con mi hermana. Mi hermana va a una iglesia que, bueno, hoy por hoy las iglesias acá hay muchas que no tienen denominaciones, que reúnen gente y no se sabe, se entremezclan las denominaciones. Y
Y yo tuve una discusión grande con ella también por eso, porque ella me decía que yo no tenía que negar lo que Dios me había dado, porque yo tenía poder. Y no le podía hacer entender que no era lo que ella me decía. Así que como ella, tengo varios hermanos dentro de la congregación que no lo entienden. Porque también, bueno, vos sabés más o menos cómo viene la cuestión dentro de nuestra congregación. Y también hay una mezcla media rara, que vienen de hermanos libres, de pentecostales, y bueno, están todos ahí. Y también se mezclan las doctrinas, ¿no es cierto? Es medio complicado el asunto. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a hacer, son 8:02, 8:11 más tardar. Arrancamos con la segunda parte. Hay algunos hermanos que me han dicho que están teniendo problemas también y no son de acá de Uruguay, no es por la lluvia. Así que bueno, estemos orando para que, Bueno, acá está lloviendo también, ¿eh? para que podamos tener Acá buen internet. llueve.